Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a Business and Trends, en donde les compartiremos la información más relevante de la industria, tecnología e innovación de algunos de los expertos más importantes en cada área. Mi nombre es David Rangel, su host el día de hoy. En este episodio tenemos como invitado especial al Dr. Carlos Muñoz Piña, actual director de investigación e integridad de datos de la Oficina Global del WRI. El Dr. Carlos ha trabajado como director e investigador en entidades de gobierno y centros de investigación académica en México, Reino Unido y California. Estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, tiene máster en Economía Ambiental en la University College London y tiene un doctorado en Economía de Recursos de la University of California de Berkeley. Como ya hemos mencionado, la WRI se dedica a identificar riesgos y oportunidades, influyendo en políticas públicas en el sector empresarial y tomando acción en la sociedad civil para establecer vínculos entre la conservación del ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano. Bienvenido, doctor Carlos, es un honor tenerlo con nosotros, el micrófono es suyo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y para empezar, nos gustaría platicar un poquito de usted para que la audiencia lo pueda conocer. Sobre todo, queremos conocer los giros que ha tomado, los estudios que ha tomado, empezando por esta pregunta. ¿Por qué decidió estudiar economía? Porque cuando justo estaba yo en la preparatoria, allá en el Estado de México, muy cerca del TEC del Estado de México, pues la macroeconomía en México era un caos, había inflación, recesión. Entonces, realmente para avanzar en cualquier tema en México, la economía tenía que estar bien. Y por eso me animé a estudiar economía. Ahí me parece curioso, esto me recuerda mucho a Mohamed Yunus, que también es un personaje relevante en el tema social. Él también estudió economía, sin embargo, él llegó a ver las diferencias que hay entre la teoría de la economía y la práctica de la economía. Tal vez ahí hay una desconexión, sin embargo, quería escuchar su perspectiva. Desde su opinión, ¿existe una conexión totalmente entre la economía teórica y entre la realidad que vivimos como sociedad? Pues la teoría económica lo que nos ayuda es como a usar unos anteojos para ver la realidad, una forma de enmarcar los fenómenos que vamos viendo y ver los hilos conectores invisibles entre ellas. Y claro, algunos hilos pueden estar muy bien armados y decir, sí, esta era la conexión, y algunos hilos están todavía por descubrir. Pero es eso, son un marco para ver las cosas. La realidad siempre la tenemos que estar observando. Finalmente la economía es una ciencia en la cual ves fenómenos, tratas de explicarte por qué pasaron, y hay veces que esa explicación llega muy lejos, pero hay veces que se queda corta. Y es donde siempre se tiene que estar innovando en el análisis de la realidad económica, interactuando con la teoría y la evolución de la teoría. De acuerdo, totalmente. Y sobre todo aquí es donde hay un cambio interesante. Nos gustaría explorar, estudió economía, pero después, ¿por qué decidió especializarse en el tema ambiental? Porque también al mismo tiempo, ya cuando estaba estudiando la carrera de economía, empezaron a pasar fenómenos ambientales muy duros para México. Teníamos una deforestación altísima, la calidad de aire en Ciudad de México estaba muy mal y todos eran fenómenos ambientales, pero que tenían que ver con la economía. Los bosques se perdían porque la gente cambiaba, estaba cambiando sus selvas, sus bosques templados, por zonas agrícolas y ganaderas porque ganaban dinero de eso, porque se gana dinero de sustituir el uso del suelo. La contaminación en la ciudad se debía a fábricas que tenían gente de empresa y trabajadores y estaban produciendo bienes y servicios para todo el mundo, o transportándose a la escuela, los hospitales, a los trabajos. Entonces son actividades económicas que tienen un impacto ambiental y que si no entendemos la lógica económica, no podemos arreglar el problema ambiental de raíz. Las causas raíz económicas las tenemos que entender muy bien para hacer propuestas realistas, propuestas que avancen y que nos ayuden a resolver el problema para el presente y para el largo plazo. Me parece muy interesante todo este panorama que usted vio para poder hacer esta especialización en el tema ambiental. Sin embargo, si fuera posible que nos pueda compartir el momento exacto, o sea, no sé, probablemente que usted haya ido a tal región y se dio cuenta de la realidad de las personas al final de la cadena productiva.
¿Qué fue ese momento en específico que le hizo entrar en conciencia de que era un tema realmente relevante? Pues yo creo que no es un momento en específico, pero son varios momentos a lo largo del tiempo. Entonces te puedo contar 3 o 4 que fueron particularmente impactantes. Uno de ellos es visitando las fábricas de textiles, los lugares donde se trabaja la mezclilla, en el estado de Puebla, cerca del río Toyac. Entonces estaba viendo empleo, trabajo, exportaciones, pero cuando voy a caminar al río que está junto, el río corría azul mezclilla, en un río lleno de espuma, donde no había nada de vida, estaba todo contaminado y decía, ¿cómo podemos tener todos estos bienes y a la vez tener estos males? No hay manera de separarlos. También por otro lado, trabajando en algunas comunidades rurales en Chiapas, decía, ¿cómo pueden tener toda esta riqueza natural y tener tanta pobreza de ingreso al mismo tiempo? Entonces ese era otro de los contrastes. Y el tercero era cuando en Ciudad de México el movimiento tenía muchísimo tráfico, calidad de aire tan mala que ya había avisos de no hay que realizar actividades, ejercicios, hay que empezar a cerrar fábricas, que yo dije, no hace sentido, porque si tuviéramos una mejor calidad de aire, podríamos tener esas fábricas operando simplemente más limpias, algo está saliéndonos mal. Entonces yo diría, ver el agua y la contaminación, los bosques y su pérdida junto con la pobreza de comunidades y la calidad de aire pudiendo ser resuelta tecnológicamente, pero detenida en lo económico y en lo político, que son pues cosas donde dices, hay algo que hacer aquí. Y a lo largo del tiempo he justo visto esto, he trabajado tanto con sector privado, con organizaciones de la sociedad civil, con gobiernos locales y gobiernos nacionales, para tratar de ir encontrando el espacio para ir mejorando. Y la buena noticia es que sí se puede. Me ha tocado ver muchos casos donde eso se va resolviendo y se va avanzando. Hay mucho por hacer, pero hay mucho que ya se ha hecho y que nos debería inspirar para seguir adelante. Hay muchos temas que tocar, de hecho me salieron unas 3 preguntas de lo que estamos platicando, pero sobre todo ahorita me interesaría saber si nos puede compartir algún caso en el que usted haya visto en el sector empresarial en el que hay un impacto, se resuelve este impacto al medio ambiente específicamente sin dañar a la economía de la empresa. ¿Usted ha podido presenciar algún de estos cambios? Si nos pudiera platicar algún caso en este sentido. Sí, creo que uno de los que más me gustan son la adopción de energías renovables, tanto de grandes corporaciones como empresas medianas, que de repente deciden que van a invertir en o tener paneles solares dentro de las propias instalaciones o empezar a comprarle directamente a proveedores de energía eléctrica a partir de energía solar o energía eólica. Y entonces de esa manera, y además obtienen un mejor deal de la transacción. Es decir, ahorran electricidad, ahorran gastos para la empresa y a la vez le ahorran contaminación a las localidades y le ahorran calentamiento global al planeta. Entonces yo creo que energías renovables es uno de los espacios más importantes y emocionantes hacia el futuro. También me ha tocado ver cómo la recuperación de químicos, por ejemplo, la idea de poner plantas de tratamiento de aguas residuales industriales que las pasan por un proceso, las limpian y las vuelven a utilizar. Y de hecho el TEC Ciudad de México es un gran ejemplo de eso, en el cual el solamente tener una planta de tratamiento y reusar el agua les ahorró dinero, de tal manera que las áreas administrativas estaban tan contentas como las áreas de ingeniería por lo hecho y las áreas ambientales por el efecto más allá. Entonces, tratamiento y reuso de agua hacen cuentas muy buenas para el planeta y para la empresa. Energías renovables hacen cuentas fantásticas para el planeta, para la empresa y para el país. A mí me gustaría, sobre todo, que ya empezamos a tocar terrenos en los que veo que podría participar el WRI. Ahí, si nos pudiera dar una mayor claridad de qué trabajo realiza el WRI para entender estas problemáticas y también, sobre todo, para medir cuál ha sido el resultado de implementar ciertas prácticas. En ese sentido, ¿cómo está trabajando el WRI? Aquí hay varias cosas de las que podría platicar, pero unas de las que más me gustan se llama
los objetivos basados en ciencia, las metas basadas en ciencia, que globalmente se conoce como Science-Based Targets, que es un movimiento de empresas privadas para empezar a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y el argumento allí están basados en ciencia porque independientemente de que estés localizada como empresa en un país progresista ambientalmente o neutro ambientalmente o incluso retrocediendo en términos ambientales, independientemente de lo que pase a nivel gobierno y país, como empresa puedes tomar pasos afirmativos hacia adelante en empezar a reducir tus emisiones. Cosas que te hagan sentido económico y te hagan sentido tecnológico para ello. Como platicábamos, cambiar energías renovables te puede ayudar a reducir tus costos, bien. Cambiar algo de proceso, poner filtros, cambiar de insumos, cambiar de tipo de proceso, también puede evitar que emitas otro tipo de gases de efecto invernadero, carbono negro, partículas suspendidas. Puedes mejorar cualquier dimensión ambiental, a la vez logrando ahorros y llevando tus cuentas. Entonces, esta iniciativa te dice, tú define tus metas, piensa en lo que la ciencia nos dice. Tenemos que, como país y como mundo, ir reduciendo nuestras emisiones hacia el 2030, 2050, para llegar muy cerca a la neutralidad total de carbono, es decir, a emitir carbono neto cero, pensando en largo plazo, 2050, 2070 en algunos casos. Te pones una meta así y dices como empresa, ¿qué voy a ir haciendo de aquí al 2030? Voy a reducir 10%, 20%. ¿Qué me dice la ciencia que conviene? Bueno, si todas las empresas del mundo hicieran un esfuerzo de esa misma magnitud, estamos hablando de 15, 20, 30%, lograríamos evitar que el calentamiento global fuera mucho más alto que los 2 grados centígrados. Y vamos bien. Entonces, definiendo tu propia meta como empresa, compartiéndola con otras empresas, con esta iniciativa, y dándole seguimiento a lo largo del tiempo, y dándole seguimiento no solo en cuanto reduces de gases de efecto invernadero, de los múltiples, de CO2, que es el más conocido, pero también de los otros que son de vida corta, metano, etcétera. Vas llevando las cuentas, vas reportando sobre las cuentas, y a la vez al interior vas viendo cómo económicamente te va conveniendo. Y puedes decir, vas llevando literalmente el pulso a los gastos y las inversiones, y cómo las vas recuperando sobre el tiempo, para que también puedas compartir esta lección diciendo, pues coloqué un bono verde o pedí un préstamo en una línea de crédito verde con tal organismo financiero, la estoy pagando 10 años, pero tengo una tasa de retorno de 20%, que es bastante razonable. Entonces, sigues tus cuentas económicas y ambientales, las vas compartiendo, las ambientales a nivel de iniciativa completa, y vas compartiendo dentro de tu propia empresa las económicas, y de esa manera se van animando se van pasando consejos y vamos avanzando como sector privado, sector corporativo, a hacer nuestra parte para evitar el calentamiento más grande. Science-Based Targets sería la primera iniciativa que empezaría a checar si estuviera en el sector privado en México, y es una en la que WRI les puede ayudar. Se acercan a nosotros y les decimos, sí, aquí está la iniciativa, estas son las herramientas, comiencen a hacerlo. De hecho, en lo que estábamos platicando, en lo que estaba comentando Science-Based Targets, también me hace preguntarme sobre la conexión que puede haber con la entidad de gobierno. Para hacer este círculo completo, ¿qué medidas está tomando el gobierno para reforzar este tipo de medidas? ¿Y qué le haría falta al gobierno complementarlo para que haya una estructura sólida en la cual las empresas, también la sociedad, puedan trabajar para reducir estas emisiones o en general estos contaminantes? Ok. Entonces, aquí no hay que hablar de el gobierno, sino hay que hablar de los gobiernos. Y puedes hablar desde tu gobierno municipal hasta tu gobierno estatal y después ya el gobierno nacional. Y claro, si eres una empresa que tienes una matriz o eres parte de una red global de empresas, ya sea socias o propietarias, si tienes alguna relación, también es tu network de empresas internacional al que hay que ir haciendo una conexión. Entonces son iniciativas mayores. Pero vamos a comenzar desde de la escala estatal. Esa me gusta porque está justo a la mitad. Una de las primeras cosas que una empresa puede hacer es checar, mi gobierno estatal tiene una iniciativa de cambio climático estatal, es decir, tiene una meta de cuánto va a ir reduciendo, cómo va a ir aumentando la eficiencia.
checar qué tal está. Si no, pues unirse a otros grupos empresariales impulsándola en el Estado, pero sí ya tienes un marco en el cual te dicen, esta es la meta del Estado y esta es la forma en la cual el gobierno va a estar ayudando con infraestructura, con políticas, con impulso a la ciencia y la tecnología, a la adopción de tecnologías, con financiamiento para ir avanzando. Y cada estado va a tener algo distinto. Entonces, empiécense a conectar con sus estados, que normalmente son como la Secretaría de Economía del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, juntas trabajando para dar soluciones. Y son tecnológicas, de capacitación, financieras. También nos podemos mover hacia la escala nacional. A escala nacional México tiene compromisos internacionales, le llamamos las contribuciones nacionalmente determinadas, porque fue cada país determinando cuánto como nación podía hacer. Entonces México dijo, México va a reducir voluntariamente 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero que tendríamos en el 2030. Entonces, en el 2030 vamos a pensar que tendríamos, no sé, 30% más de emisiones. Bueno, no van a ser 38 más, van a ser solamente 18 más, o van a ser 16 más. Porque lo que hacemos es les quitamos puntos porcentuales. Vamos a ir creciendo nuestras emisiones al crecer como país, industrializándose, etcétera, pero vamos a ir creciendo esas emisiones más lentas que lo que crece en nuestro sector industrial y que lo que crece en nuestra economía. Nuestras metas, 22% de las reducciones que tendríamos en el 2030 si todo siguiera igual, es la meta nacional. ¿Cómo conectarse a esa meta nacional? Pues cada empresa va haciendo su parte. Algunas tienen más facilidad, algunas más fácilmente se pueden conectar a energías renovables, otras les cuesta más trabajo. Unas pueden cambiar, no sé, a movilidad eléctrica y otras les va a costar más trabajo. Cada una de ellas tiene diferentes mecanismos y para eso reaccionas de dos maneras. O bueno, de dos maneras básicas y puedes crecer. Pero básicamente se reporta ante la Semarnat y las iniciativas cómo se va reduciendo la huella de carbono y las cuentas agregadas las presenta la Comisión de Cambio Climático. El legislativo también tiene sus comisiones de cambio climático y después como país se entrega internacionalmente para decir logramos una reducción de 5 puntos porcentuales y se debe a la industria de tal y tal y tal sector, al transporte, a la energía. Entonces esas entregas en cada conferencia de las partes, así le llamamos. Anualmente hay una conferencia donde se reúnen todas las partes que firmaron los acuerdos globales climáticos y cada país cuenta qué tan bien le ha ido y qué necesita para avanzar más. Financiamiento es una de las cosas que más se necesita para avanzar, porque una empresa puede tener buena idea, puede tener la tecnología a la mano, pero a lo mejor no tiene el crédito que necesita para adquirir la nueva tecnología, reducir sus costos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ser más productiva. Ese es uno de los accesos, uno de los pendientes. Entonces, nacionalmente, las metas globales. Pero tiene que haber todo. Tiene que haber un buen entorno para adquirir energías renovables. Tiene que haber reglas claras y acceso a quien esté produciendo y generando y poder adquirir. Entonces, ahí hay reformas a ley o mantener las oportunidades que nos presenta la legislación actual para tener acceso a energías renovables, defender esos, ya sea como en las discusiones en el legislativo, en las interacciones con el poder ejecutivo, es decir, mantengan este entorno de libre competencia y crecimiento de la inversión del sector privado en energías renovables, una de las tareas más importantes a lograr a nivel nacional. A nivel estatal, de nuevo, las condiciones y también los gobiernos municipales pueden hacer lo suyo. Se puede estar hablando con infraestructura, cómo se puede ir ampliando la infraestructura, los nuevos parques industriales, la nueva zonificación para hacer ciudades más compactas que usen más transporte público, donde tengamos más abasto de gas natural para reducir la huella de carbono comparado con el diésel, gasolina y otros, y cómo podemos ir cambiando hacia energías renovables, que el mismo gobierno municipal lo haga. Entonces, cada nivel de gobierno tiene algo que darnos. La idea es ir a averiguar. Normalmente hay comisiones de medio ambiente, comisiones de cambio climático, y es con los primeros grupos con los que hay que hablar, pero también con las secretarías de economía, las comisiones de tecnología, porque esos son dos grandes caminos para hacerlo. Finalmente, también bancos, ya sea banca pública, banca privada, para que nos ayuden a hacer el puente financiero para hacer el impulso económico ambiental.
Sobre todo en lo que estábamos platicando, me hizo cuestionarme la WRI, y repito, WRI hace trabajos de vinculación entre empresas y gobierno. Ese es uno de nuestros labores. Por ejemplo, en Science Based Targets hacemos las convocatorias, llamamos y decimos quién se quiere unir. Estos son los parámetros, esta es la experiencia que hemos documentado en otras empresas que les ha ido muy bien. Estos son los retos que vemos y los caminos que vemos para solucionarlos. ¿Quién se une? Entonces, típicamente somos una conexión vía esa iniciativa. Pero no es la única. También hay otra que se llama, por ejemplo, el reto de edificios eficientes. Tú puedes tener una empresa, puedes tener una inmobiliaria que tuviera, no sé, una docena de edificios. Y dices, el gasto energético y el gasto en emisiones de ese edificio se podría reducir si le hiciéramos una inversión que lo hiciera más eficiente, que gastara para el mismo confort térmico, para la misma iluminación, mucho menor huella de electricidad, mucho menor huella de carbono. Y en eso se colabora con el gobierno de la Ciudad de México, otros gobiernos estatales, en los cuales convocamos de manera conjunta y acompañamos a las empresas en eso. Existe también, por ejemplo, trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Si quieres tener una empresa que va a ser más resiliente al clima, y ahorita vamos a entrar al tema de resiliencia climática, la idea es, claro, trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos con empresas y cuando vienen nos dicen, WRI es una organización conectadora, una institución de investigación que le ayuda a conectar a las partes que tienen diferentes aspectos de la solución. Trabajamos mucho con bancos para que desarrollen nuevos productos verdes y también con empresas para que puedan saber, puedes accesar a eso si eres una empresa mediana, ¿cómo lo empiezas a hacer? Conectar e investigar son dos de nuestras tareas principales. Doctor, entonces, estos esfuerzos, ¿a qué tipo de empresas están dirigidos? ¿A pequeñas, medianas empresas, grandes corporativos, en el caso específico de México? A todas. Todas y cada una de ellas tienen sus oportunidades distintas y sus posibilidades distintas, pero todas pueden contribuir. De alguna manera, piénsalo, si queremos reducir 22% las emisiones a nivel nacional para el 2030, si cada empresa redujera 22% de las suyas, sea chica, mediana o grande, ya estaríamos allá. Y cada una de ellas, por ejemplo, puede estar pensando en convertir su flota a híbridos o su flota a eléctricos, o lo va a hacer solamente en algunas de sus localidades que están más avanzadas que otras. Ese tipo de iniciativas puede ser impulsada y avanzar. Todo eso puede ser parte de Science Based Targets. También acompañamos una iniciativa que se llama Race to Zero, aquellas que para el 2050 quieren llegar a tener 0 emisiones netas. Emisiones netas puede significar que reduces 90% de las emisiones y 10% de ellas las neutralizas vía apoyando proyectos de reforestación, proyectos donde al crecer los árboles capturan ese carbono y dices, mira, de mi producción anual de carbono, que ya reduje muchísimo, sé que hay árboles que la van a estar captando en Chiapas, en Oaxaca, tenemos un contrato justo de largo plazo, buen precio, que va a estar manteniendo eso allá. Entonces, de alguna manera funcionas como una entidad con contratos. Ayudamos a entender el impuesto al carbono, que lo puso Hacienda, el mercado mexicano, el sistema de comercio de emisiones de México, que también tuvo su fase de prueba y va a avanzar a una fase más adelantada pronto. Estamos en interacción, en diálogo, para entender cómo funciona el mercado, cómo funciona el impuesto, cómo funciona el financiamiento verde. Pero eso es reducir emisiones, eso siempre es importante. Pero sabemos que va a haber algo de cambio climático, aunque logremos reducir por abajo de los 2 grados centígrados, aunque lleguemos que no rebase por mucho los 2 grados centígrados de calentamiento global, va a haber algo de efectos, y ya lo vivimos. Vivimos huracanes más frecuentes o más fuertes, vivimos incendios, sequías, y la idea es adaptarse. Entonces también existe una iniciativa que se llama Race to Resilience, que es ayudar a tu empresa a prepararse para que los golpes climáticos les sean menos duros. Por un lado, ser más verde para contribuir a reducir el problema, pero también ser más resiliente para lo que viene. Y si tú trabajas en una empresa de hotelería y que tienes en zonas costeras instalaciones, te importa mucho que sean resilientes al clima, te importa que cuides a la naturaleza, que cuides a los manglares, a los pastos marinos, porque no solo van a atraer a más turistas, sino te van a ayudar a resistir los embates climáticos cuando vengan. Esa combinación, Race to Zero Emissions,
Race to Resilience, son dos iniciativas que vale la pena checar. Y también la idea de carteras verdes en los bancos, que cada vez vayan financiando más las iniciativas verdes y vayan financiando menos las iniciativas grises. ¿WRI promueve algún tipo de certificado para que las empresas no solo digan estoy haciendo este trabajo, sino que también lo puedan demostrar de forma externa que hay resultados en sus labores? WRI creó un protocolo que me encanta, que se llama el Greenhouse Gas Protocol, protocolo de gases de efecto invernadero, que es una forma, un estándar de medir tu huella de carbono, no solo la directa, vamos a decir, tienes una caldera en tu empresa, pero también la indirecta, estás consumiendo tanta electricidad. Te ayuda a llevar tus cuentas ambientales y enseñarlas. Eso ayuda a tener una métrica común, a que el banco que te va a dar un préstamo, a que tu socio comercial o la empresa matriz digan, perfecto, vamos bien con estas cuentas, vamos a ver cuál es tu siguiente paso. Entonces, Greenhouse Gas Protocol sería una de las cosas a checar. De acuerdo. Y también, en ese sentido, me parece muy interesante el tema de resiliencia, pero ¿cómo puede beneficiar a las empresas hacer estructuras más resilientes? Podemos explorar el caso, por ejemplo, de Monterrey, ¿qué ha pasado ahí en tema de sequías? Sí, claro, ustedes lo tienen muy presente. Y ser resiliente es estar preparado para que estas sequías que se están viviendo, en un escenario de cambio climático no controlado se vivirían con mayor frecuencia, que la empresa esté preparada para ello. Y no solo que la empresa como empresa individual esté preparada para ello, sino las organizaciones empresariales se estén preparando y que su interacción con los gobiernos municipales y estatales funcione. Esto que te platicaba de tratamiento de aguas residuales, bueno, una iniciativa entre empresas para tratar aguas residuales, para ahorrar agua potable, te haría mucho más resiliente al cambio climático. Y ve cómo los dos temas están conectados. La belleza de los ríos, la no sobreexplotación de los acuíferos en el presente, te ayuda además a ser resiliente en el mediano plazo y estás contribuyendo a una economía más sólida hacia el futuro. El gobierno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene mapas de por dónde se calcula que va a pegar el cambio climático en los siguientes años. Vale la pena checarlos. Ustedes pueden checar dentro de WRI nuestro sitio que se llama Resource Watch. En Resource Watch tú puedes tener tanto cómo ha cambiado los bosques, cómo va cambiando el clima en diferentes sitios, cómo se espera que vaya a cambiar el clima, y también cómo va cambiando el agua. Nuestra iniciativa se llama Aqueduct, y todas las empresas localizadas en todo el mundo pueden estar checando cómo están sus recursos hídricos en el presente y conectarlo con las ideas de cómo viene el cambio climático. Esta idea, esta interacción de tener información a nivel local es una muy buena forma de vincularse con el gobierno municipal y con los gobiernos estatales, porque dicen, aquí vamos a estar enfrentando sequías. ¿Qué hacemos desde ahora para tener agua para la población y agua para las empresas? Para que no haya un choque de intereses, para que no haya pérdida de empleos, porque las inversiones se van, porque no resisten periodos de sequía. Y le ayudas a hacer una economía local resiliente, que ayudas a construir una economía regional resiliente. Me parece muy bien que a nivel local tenemos todas herramientas robustas que nos ayudan a identificar problemas en el mediano o corto plazo y que eso nos van dando una dirección. Pero a nivel global, ¿qué tienen en mente principalmente las economías del mundo en materia ambiental? ¿Cuáles son sus prioridades y hacia dónde va la economía, pero ya desde una perspectiva global en materia ambiental? Ciertamente el tema ambiental en diferentes aspectos va siendo cada vez más parte de las discusiones económicas globales. En Davos hay toda una sección destinada a cambio climático, a eficiencia energética. En la Organización Mundial del Comercio hay una discusión sobre sustentabilidad de pesquerías, economía circular y cambio climático y resiliencia climática. En las discusiones del Fondo Monetario Internacional hay una parte de riesgos climáticos para riesgos macroeconómicos que vinieran de impactos climáticos. Y piensa, usabas el ejemplo de Nuevo León. Si le pega la sequía a Nuevo León, tienes un efecto económico regional, porque la actividad económica sufre, en ese momento es disruptiva y tienes problemas tanto en el corto plazo como en el mediano plazo, la inversión.
Pero imagínate que eso no solo pasa en Nuevo León, sino pasa en Chihuahua, en Sonora, el suroeste, el sur de Estados Unidos. Entonces ya tienes un impacto cada vez mayor. Eso es lo que tiene en cuenta la Asociación de Bancos Centrales del Mundo, de los cuales el Banco Central en México, el Banco de México, tiene toda una sección que está cumpliendo con los análisis, empezando a evaluar qué es lo que pasa con estos riesgos macroclimáticos. Y también las asociaciones, asociaciones de bancos privados a nivel global, las asociaciones de empresas de seguros y reaseguros. Entonces, ese es otro de los aspectos en el que se ve estabilidad, impactos imprevistos, o vamos a decir cuya creciente frecuencia está prevista, pero no cuándo y cómo van a estar y dónde van a estar ocurriendo. La parte final donde yo vería es comercio, es inversión, es seguros, es macroeconomía, donde están los debates, pero también la parte de las soluciones. Tenemos cada vez más y más mercados de carbono. La Unión Europea tiene uno, California, el oeste de Estados Unidos en general tiene mercados de carbono, el este de Estados Unidos también ya tiene mercados de carbono, hay zonas donde todavía no se avisora, el sur, el centro, pero la unión de mercados de carbono es una gran oportunidad porque las empresas que logren reducir su huella de carbono y lo certifican, pueden empezar primero a colocar en su mercado nacional, o en el caso de China, en el mercado a nivel ciudad o región, y después al conectarse ya tienes un mercado nacional donde vas haciendo premios a recuperación de la inversión a quien ahorra rápido y unas mejores oportunidades para las empresas que saben que tienen que hacerlo para el 2030, pero que la inversión tiene que esperar o están montando, haciendo los planes, se van a tardar 1 o 2 años en hacerlo y mientras tanto tienen que irle cumpliendo con su responsabilidad, comprándole las reducciones de emisiones a otras empresas que fueron más adelantadas, esperando tu tiempo. Entonces, la conexión de mercados de carbono es otra de los puntos a hacer. Yo lo que recomendaría para quien te esté escuchando, para las y los directivos de empresa, es empezar a averiguar con sus interacciones normales, con sus clientes inversionistas, con sus bancos, qué iniciativas climáticas ya tienen, qué iniciativas de resiliencia ambiental ya tienen y empezar a conectarse rápidamente entre ellas. Si no tienen ninguna, averiguar quién sí las tiene de una empresa parecida a la tuya y empezarla a seguir. Acercarse obviamente a WRI en cualquiera de sus centros, en Brasil, Colombia, México, es una de las formas de hacerlo y siempre hay esa apertura. Y sobre todo, algo que me queda muy, muy claro es que a nivel mundial, las organizaciones que están al pendiente del cuidado, de la administración, del seguimiento de los gobiernos, ven qué tendencias y problemas hay a nivel ambiental y a partir de eso generan estrategias. Probablemente esas estrategias a largo plazo van a dirigir la economía, como usted ya platicaba hace unos años en una entrevista, en la que, por ejemplo, China estaba promoviendo la creación de energías renovables, de vehículos sustentables. Estas tendencias se han mantenido. ¿Qué otras tendencias existen? Sobre todo para que le quede claro a la audiencia de que estas políticas que ellos diseñan en el nivel macro también influye en las oportunidades de negocio que hay a nivel local. Sí, ahí yo lo que diría es, el cambio tecnológico es una gran apuesta, es una gran inversión. Si, vamos a decir, Alemania invirtió muchísimo en paneles solares, luego China invirtió en desarrollarlos, luego China invirtió muchísimo en echar a andar las fábricas de paneles solares, que hicieron reducir a la mitad el costo de un panel solar, de tal forma que ahorita cualquier casa en México, de las que tienen alto consumo, cualquier casa que ya estuviera pagando más de 5,000 pesos de electricidad al mes, ya es rentable, aunque no ayudara al planeta, ya es rentable cambiar a poner paneles solares, ya lo es, gracias a esa combinación, innovación en Europa y reducción de costos por economías de escala en Asia. De esa manera, la historia de electromovilidad, desarrollar autos eléctricos, también es otra de las grandes historias. Innovación en Estados Unidos muy, muy rápida, despliegue de cadenas de valor transnacionales sobre esto, y ahorita ya estamos a punto de entrar a un crecimiento exponencial de la movilidad eléctrica, no solo para autos individuales, sino para
transporte público y luego transporte de pasajeros. Esa combinación, esa apuesta tecnológica y adopción, se desarrolla, se pone la oferta y luego viene la demanda. Los gobiernos ayudan, por ejemplo, como el gobierno de México, Hacienda le puso la iniciativa de descuentos o menor carga fiscal a autos híbridos y autos eléctricos, que está ayudando a levantar la industria. El Reino Unido hizo lo mismo y ahorita ya creció muchísimo su flota eléctrica. Noruega está haciendo lo mismo. Entonces, puedes ver que ciertas tecnologías tienen apoyo y crecimiento, pero hay que ser más generales. Hay que pensar que hay muchas tecnologías que vienen, pero necesitamos, son apuestas diversificadas, como si tú pones un restaurante no sabes si va a pegar o no, pero si se ponen 10 restaurantes en la zona sabes que por lo menos 3 de ellos van a pegar y eso va a desarrollar nuevo empleo, mejores lugares, la gente va a estar más contenta, va a ser un barrio más vital. Lo mismo con tecnología, que haya varias apuestas tecnológicas, se le entra a todas y algunas de ellas van a ser más exitosas y se moverán más rápidas. Así es que yo lo que diría es que el consejo ideal para una gerente ahorita en México sería que hiciera la lista de todas las tecnologías de punta que se están adoptando y quién la está adoptando, que encuentre un patrón allá y que decida hacer sus apuestas para ver cuál de ellas va a hacer que su empresa crezca y sea más productiva. Hay que fijarse en todo al mismo tiempo, no solo apostarle por la más emocionante que está ahora, porque dentro de 5 años o 10 años vendrá una nueva, algo que te ahorre energía muy rápido, algo que haga mucho más reutilizables, reciclables tus productos, que te ahorre material gracias a la economía circular y con eso estás ahorrando emisiones y habrá que verla. Entonces, más bien, visión muy amplia, listados y empezar a explorar. Y también aquí para reforzar este punto, a partir del COVID hubo escasez de muchos materiales, en materia de chips, también el tema de el atasco del barco en el canal de Suez también promovió que hubiera retrasos en las cadenas de producción. A partir de este tema, ¿usted ha observado cambios que refuercen también los gobiernos en cómo estamos produciendo en general en toda la cadena de construcción, sobre todo para hacerlos más resilientes? ¿Usted observa algún cambio? Yo lo que creo es que las disrupciones por COVID son temporales. Es un cambio que ocurrió y que, aunque ahorita sigamos viviendo algunos de los efectos, es un choque temporal. Creo que más que fijarse en eso, hay que fijarse en ir construyendo las cadenas de suministro y las cadenas de valor del presente y del futuro. Es decir, si tienes una empresa ligada al sector automotriz, sabes que viene la electromovilidad, ya deberías estar haciendo planes para producir esos componentes que van a ayudar a los autos eléctricos o los camiones eléctricos del futuro. Entonces, ver hacia el horizonte y estar preparado con tus nuevas cadenas de conexión y cadenas de suministro. Yo diría, y espero que no haya un retroceso en el comercio global. Sí, muchas empresas van a diversificar para arriesgarse menos en caso de que haya otro choque. La guerra en Ucrania es uno de esos choques que pegó particularmente a la industria de alimentos y al sector de combustibles a nivel global, pero puede haber otros choques de los cuales no sabemos. Tener una estrategia diversificada es la mejor forma de enfrentar cualquier choque, y sabiendo que si eres resiliente al clima, si estás reduciendo tu huella de carbono, eso te hace a tu empresa mucho más resiliente a cualquier otro tipo de choques. Aquellas empresas que llevan cambiando energías renovables, el choque de energéticos les pegó muchísimo menos. Entonces, siempre hay lecciones conectadas y algunas de ellas inesperadas. Sí, y de hecho creo que aquí empieza a hacer sentido el tema de la economía circular, también para que los gerentes y directores lo puedan escuchar. Por ejemplo, ¿qué soluciones en este sentido puede ofrecer la economía circular para poderlos transformar a modelos de negocios más sustentables? La economía circular, yo creo que tiene dos aspectos. Una empresa como compradora de insumos que abra de nuevo, esta idea de diversificar, abres tu vista y te fijas en qué cadenas de insumos podrían conectarse contigo que vengan de la economía circular. Si es cemento, si es acero, si son plásticos, empezar a preguntar si hay proveedores que te manden
materiales que vengan de esa economía circular y empezar a decir, si hubiera, yo los compraría. O el que se anime, hago un contrato de 2 años para que me provea. Empezar a abrir tus cadenas de compra hacia la economía circular. Y por otro lado, como oferta, voy a estar diseñando mi producto, te contratas a, no sé, tu nuevo equipo de diseño y les dices, quiero que mis productos sean más reutilizables, reciclables, tanto dentro de la fábrica con los desechos como post consumidor, ya sea el consumidor intermedio o consumidor final, empiecenlos a hacer. Y les dices, hay mucho que está siendo trabajado, así es que empiecen a checar a los centros de diseño en Francia, en Finlandia, en Japón, en Corea y tráiganme las mejores ideas para tenerlas acá. Y bueno, y de paso, ya tienes las mejores ideas, ya hiciste una asociación con la empresa en Corea, ya te pusiste de acuerdo con el Banco de Importación y Exportación en Corea y ya trajiste la tecnología a México. Ese tipo de conexiones hay que hacerlo. Y yo literalmente diría, aparten toda la mañana del viernes para hacer lluvia de ideas sobre cómo impulsar la economía circular con las mejores prácticas. Porque quien no se detiene a pensar un poco en el mediano plazo, lo único que va a hacer es continuar con la inercia y cuando llegue ese momento, tus empresas competidoras van a estar 3 pasos adelante y eso no se va. Y aquí sobre todo es para hacer énfasis en el que a nivel mundial, también a nivel local, hay tendencias que se están guiando a través de los impactos que estamos viendo reflejados a nivel ambiental. Entonces, hay de nuevo para hacerle la invitación a la audiencia de que analicen estas oportunidades que hay a nivel macro y nivel micro. Y una siguiente pregunta sería, ya una vez que analizamos todo este panorama, también a nivel personal, a nivel individual, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar el impacto que tenemos con el medio ambiente? Yo creo que a nivel individual hay mucho. Por ejemplo, seguramente hay varios estudiantes escuchando este podcast. El que digan, voy a estar en las materias que esté tomando, alguna que tenga que ver con lo ambiental o dentro de esta misma materia, el aspecto ambiental, vas a estar preparándote para la tecnología o el mecanismo financiero o contable para cuando ya estés trabajando en una empresa, cuando pongas tu propia empresa, hacerla más verde. Entonces, si ya estás en una empresa, busca a las y los estudiantes ahorita que tienen las ideas. Si eres estudiante, ponte a prepararlas para que llegues a ofrecerlas. Es decir, soy la mejor persona en IT y además aquí está el lado verde de IT en el que no te habías fijado. Ese tipo de cosas hay que hacerlo. Estás invirtiendo en capital humano verde. También toma tu casa como una empresa. Si poner un panel solar es una cosa rentable, empieza a pedir un crédito a un banco que te lo dé a nivel personal, a nivel individual y hazlo. Si tienes un calentador solar de agua que te va a ahorrar gas LP y sabes que el gas LP está subiendo de precio, pues empieza a invertirlo ahora, haz tus cuentas, dedica también en este caso unas horas el sábado, unas horas el domingo para hacer con tu pareja las cuentas y verás, mira, si hacemos esto, en 2 años recuperamos el calentador solar y estamos emitiendo menos. Ese tipo de cambios. Otro es, bueno, el automóvil o la forma en la que nos transportamos, cómo reducimos la huella de carbono y cómo hacemos que siga siendo un transporte seguro, eficiente y que nos lleve. Puede ser un auto eléctrico, puede ser un auto híbrido, puede ser usar más bicicleta. Entonces, toma a tu hogar como una microempresa y toma las mismas buenas decisiones que tomarías para una empresa para el hogar. Se me olvidó decir que una de las cosas sería sal a inspirarte. Si dices, tomas un viaje de ecoturismo, hay muchas empresas que están haciendo ecoturismo en México, nada más ponen así, googlea ecoturismo México, viajes, y pues sales a visitar un bosque que te inspira, a conocer un río que corre limpio, para que cuando llegues digas, yo quiero que el río que cruza este barrio, por donde yo estoy, o esta zona residencial, sea limpio. Entonces, sal a inspirarte, sería la otra recomendación. Y me parece muy interesante porque precisamente algo que he investigado es que se atribuye a esta desconexión entre las actividades de la sociedad, de las empresas con el medio ambiente, porque ahorita nosotros vivimos en una burbuja de confort. Vivimos en nuestras casas donde hay alimento, hay agua, hay todo, no necesitamos nada. Inclusive los desperdicios que llegamos a generar, nunca los vemos una semana, 2 en los que los tiramos, listo, se acabó. Pero nosotros no vemos dónde terminan esos recursos, de dónde los extraemos. Hay una desconexión y por eso me parece muy interesante su propuesta en la que también vayan allá afuera a ver el mundo, cómo está cambiando, cómo está impactando. Y ahora sí, volviendo al tema de educación, hace poco hubo una inversión millonaria
un magnate en Estados Unidos, disculpen, en este momento no recuerdo el nombre, en una universidad del norte de California hizo una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares para abrir una escuela dedicada a la sustentabilidad y el medio ambiente. Pero hubieron cuestionamientos. Dijeron, es que no hace sentido, debería de invertirse ese dinero en las empresas, por ejemplo, para desarrollar tecnología. Y aquí me pregunta, desde su punto de vista, ¿hace sentido y a largo plazo promover la educación en temas de sustentabilidad, investigación en temas de sustentabilidad? ¿Y por qué? Yo creo que es porque necesitas ir preparando tus soluciones del futuro. Entonces tienes que hoy estar adoptando energías renovables y cambiando electromovilidad, pero también tienes que invertir en las tecnologías que te van a ahorrar químicos o que van a hacer que los desechos de las baterías de litio sean menos contaminantes. Entonces tienes que estar haciendo como sociedad las dos cosas, invirtiendo en el corto plazo los cambios que hoy hay que empezar a hacer. Tienes que tener una mira 2030 como Science Based Targets, Race to Zero, Resilient Cities. Cualquiera de estas iniciativas tienes que tener una visión al 2025, al 2030. Pero también todo lo que es invertir en educación e innovación, esos son los cambios para de 2030 en adelante. Hoy, alguien que vamos a decir, una chica de prepa que salga y entre al ITAM y esté con el Centro ITAM de Energía y Sustentabilidad, o al Centro de Desarrollo Sustentable de la Ibero, o que entre a las iniciativas a las carreras de sustentabilidad en el TEC de Monterrey. Ella, que ahorita está en prepa, va a estar desarrollando en cualquiera de esos lugares y cualquier otra de las universidades que tiene muy buena oferta de carreras y de materias que tienen que ver con medio ambiente. Ya para el 2025 ya tendrá nuevas ideas y esas ya las estaremos viendo en despliegue en los 2030. Así es que hay que hacer las tres cosas al mismo tiempo: corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo porque es un sistema completo, ¿no? En el que tiene que haber desarrollo de políticas públicas, de tecnología, de conocimiento, de avances. Entonces, también me parece que es algo muy cargado a la industria de la tecnología, también de la innovación y desarrollo científico. Pero no necesariamente, también hay muchas soluciones básicas. Por ejemplo, si quieres ahorrar combustible, una de las mejores cosas en las que puedes invertir es en logística. Entonces te traes a alguien de ingeniería de control que te optimiza las rutas y ya estás ahorrando. Entonces piensa que hay muchas formas de ahorrar que también pueden ser pequeñas y que no necesitan alta tecnología. Ya las puedes, nada más tienes que dedicarle tiempo a pensarlas y a encontrarles creativamente soluciones. Y es curioso porque ahorita que lo mencionas, sí, siempre he considerado la curva del pato que se genera por las energías solares, en la que hay mucha producción en el día y poca producción en la noche. Tal vez una forma de mitigarlo y que tal vez no es tan popular es que simplemente en la noche nos desconectemos, disminuyamos el consumo de luz, probablemente. No, lo que puedes hacer es cambias o tienes una batería. La idea es siempre estar pensando entre diferentes formas de hacerlo. No tienes que estar, o sea, los sacrificios no tienen que ser draconianos. Puedes encontrar creativamente una forma de tener lo que estás teniendo, confort, productividad, y a la vez estar contribuyendo al planeta. Doctor, me encanta. Y aquí nada más me gustaría que ya con este cierre, que le pudiera hacer la invitación, por qué medios pueden contactar al WRI, sobre todo a las empresas que estén interesadas en sus certificaciones, estudios, también en esta conexión que puedan hacer con el gobierno, ¿por qué medios los pueden contactar? Pues nuestro sitio, dentro del sitio de México, como cualquiera de los otros sitios internacionales, tienen la forma de contactar directamente y para que ustedes conozcan de las iniciativas. Entonces, mi sugerencia es, entren a los sitios de WRI, chequen las iniciativas, Initiative es tu palabra clave para allá, empiezas a averiguar qué es lo que están haciendo y ya que encuentres algo que te guste, inmediatamente contactas a cualquiera de las personas que serán las más felices en conectarte con otras empresas, con otros grupos de estudiantes que están avanzando hacia lo mismo. Es todo un ecosistema y sobre todo para tener una influencia en política corporativa y políticas públicas al mismo tiempo. ¿Qué iniciativa es la más cercana en tiempo de la WRI para que nuestra audiencia, bueno, esté al tanto, si es posible pueda participar o que al menos esté al pendiente de esa iniciativa? Pues hay varias. Si manejas, si es el tema de edificios, está el reto de edificios eficientes.
Si es reducir la huella climática, es la iniciativa de Science Based Targets. Si es hacer una economía resiliente al cambio climático, está la iniciativa de Resilient Cities o Resilient Firms. Y si estás en el sector financiero, entonces son las iniciativas de Green Finance. Entonces, ahí tenemos de todo. Es básicamente qué es lo que te interesa y hay algo para ti en organizaciones como las nuestras. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por el papel que está jugando usted en el WRI, también todo lo que hace WRI para generar estos cambios ambientales que son muy importantes y sobre todo ahorita temas como el COVID nos los ha demostrado. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Tú y tu audiencia son las verdaderas personas que van haciendo el cambio, así es que a echarle ojo a todo lo que tenemos. Excelente, muchísimas gracias. Mucho gusto en platicar con ustedes. El placer es mío, muchas gracias. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.